Buenos días, queridísimas hermanas de la Inspectoría Colombiana Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, queridas colaboradores y colaboradores, queridos padres de familia y demás miembros de las comunidades educativas, queridos jóvenes y queridas jóvenes, queridos miembros de la familia salesiana. Con gran alegría, acepté la invitación de encontrarme con ustedes al comienzo de este día de grande fiesta, en honor a nuestra Madre. La fiesta de la Inmaculada reúne a toda la Iglesia en un solo canto de alabanza por las maravillas que Dios ha obrado en una criatura suya, por el amor con que ha colmado uniéndola a la misión salvífica de Jesús. Es la fiesta denominada de la Purísima en muchos países del mundo. Esa es precisamente la característica que celebramos. Ella, María, es la única criatura humana, una mujer joven, que no ha tenido la experiencia desfigurante del pecado. La única persona humana que siempre ha sido sí ante Dios. Aquella que ha devuelto a la humanidad su rostro original. Celebramos un don, un regalo que Dios ha hecho en ella a toda la humanidad. Pero celebramos sobre todo el comienzo de la salvación, porque en ella, en María, comienza a obrar la redención que Jesús vendrá a traer para todos. Don Bosco, Madre Mazzarello, cultivaron una devoción particular hacia ella. Bajo este título de María Inmaculada, probablemente también por su total transparencia y disponibilidad a Dios. Un rostro ideal para ser contemplado con alegría agradecida y una anticipación de lo que cada uno de los hombres y de las mujeres nacidas en esta tierra están llamados y llamadas a convertirse por gracia. Las jóvenes y los jóvenes, pero también nosotras, todos nosotras, sentimos el encanto de la belleza. Si dejamos que esa nos atraiga. María Inmaculada es la belleza de Dios en una criatura humana. En este tiempo no fácil, en el que parece que se ha perdido el camino de la belleza presente en el sí al proyecto de Dios, debemos mirarla a ella, pedirle que nos enamore de su total transparencia, que nos ayude a colaborar en la salvación de nuestro mundo. María es la belleza que salvará el mundo. El 8 de diciembre es también una fecha muy importante para la familia salesiana, porque marca su origen y su inicio. Aquel 8 de diciembre de 1861,
Juan Bosco, sacerdote desde hacía pocos meses, empezó a concretizar su sueño de los 9 años, sin que pudiera preverlo. Solo cuando llegó al final de su vida, tuvo todo el camino bajo sus ojos. Fue su corazón de padre el que lo empujó hacia este muchacho tímido y asustado, Bartolomeo Garelli, violentamente expulsado de la sacristía por donde había entrado. Nadie sabe bien el por qué. Quizás el sacristano sospechaba que quería robar y hacérselo llamar amigo. Fue su corazón joven el que siguió las formas de encontrar el corazón del muchacho. ¿Sabe silbar? Fue su corazón grande como la arena del mar, lo que le hizo correr todo el sufrimiento del huérfano, de migrante, abandonado a sí mismo, en busca de alguien que se preocupara por él. Fue su corazón de apóstol el que le sugirió comenzar la catequesis inmediatamente. Y fue su corazón de sacerdote, consagrado a la Virgen desde su nacimiento, el que le impulsó a iniciar su encuentro con un Ave María. Esa Ave María, rezada con recta intención, lo dirá más tarde el santo mismo, de donde empezó todo. Don Bosco nunca olvidó que este comienzo estuvo marcado por una presencia especial de María. ¿Quién era Bartolomeo Garelli? El más pobre de los numerosos muchachos pobres que deambulaban por Turín buscando un poco de trabajo, un lugar para dormir, y que a menudo estaban involucrados en delitos o se alistaban en bandas de delincuentes. ¿Por qué diré el más pobre? Ya no tenía a sus padres, ni siquiera lejos. Era completamente analfabeto. Si hubiera llegado solo a esa sacristía, es probable que no tuviera amigos, ni siquiera desbandados como él. No había tenido la posibilidad de crecer en la fe. De hecho, se había olvidado hasta los rudimentos, hasta el punto de necesitar la ayuda del sacerdote para hacer la señal de la cruz. No había recibido los sacramentos. Ustedes me podrían decir que debió hacer muchos otros muchachos en esas condiciones. Pero un dato reciente nos hace descubrir aún más pobre. Ni siquiera tenía identidad anagráfica. Las búsquedas realizadas en esta dirección no han obtenido ningún resultado. Ustedes pueden imaginar en qué limbo viven aquellos que ni siquiera existen para las autoridades civiles. Es un muchacho del que solo sabemos lo que nos dicen de él las memorias del oratorio. ¿Quién fue Bartolomé Garelli para Don Bosco?
Uno de esos numerosísimos muchachos, huérfanos inmigrados del campo y de las montañas, venido a la ciudad en busca de trabajo, que desde entonces habrían constituido el objeto de todos sus cuidados. Uno de los tantos muchachos destinados a terminar en la Generala, que era la cárcel, como los que conoció durante sus visitas a la cárcel, o a morir de hambre si no hubieran conocido a un amigo. Fue el muchacho que le había enviado la Virgen para que comenzara a hacerles de padre, para que pudiera implementar la recomendación que había recibido en el sueño de los 9 años. Muéstrales la felicidad del vicio, la fealdad, muéstrales la fealdad del vicio y la belleza de la virtud. En ese rostro, Don Bosco idealmente vio también el rostro de todos los que vendrían después, de los que habría conocido y de los que solo habría visto en sus sueños, de los que con el tiempo habrían pasado por sus casas en todo el mundo. Estaba el rostro de Domingo Savio y el de Miguel Magone, el rostro de Miguel Rúa, de Juan Caliero, y de los que habrían robado el huido, los rostros de los chicos que conoció en la cárcel, y algunas veces en el patíbulo, y aquellos de los primeros salesianos. Para nosotras y nosotros hoy, ¿quién es Barthélemy Garelli? Podría ser una lista larga, pero creo que es mejor dejar que cada una y cada uno se acerque a rostros sin nombres, experiencias positivas y negativas, esperanzas y decepciones, y luego decidir cómo ser hoy Don Bosco para tantos Bartolomé Garelli. Cómo obedecer también nosotras y nosotras al mandado de enseñarles a elegir el bien, a acoger el don que la Virgen les dio a María Doménica, diciéndole: a ti te las confío. ¿Cuántos Bartolomé, Juan, José, Domingo, María, Dolores, Paula o Paulo nos confía hoy? ¿Cuántos de ellos están en las puertas de nuestras casas o permanecen lejos de estas porque piensan que allí no encuentran nada útil? Cuanto más han dejado sus padres en familias aún más empobrecidas, sin escuela y sin trabajo, la epidemia que está flagelando el mundo. ¿Cuál será para cada uno y cada una de nosotras, la sacristía de San Francisco de Asís, en la cual se realizará el encuentro decisivo? Pidámosle a María Inmaculada que nos permite reconocer a nuestros Bartolomé Garelli y nuestras sacristías, para que la familia salesiana pueda seguir siendo un instrumento de salvación para el mundo juvenil.
este compromiso profundamente salesiano será el regalo más hermoso que podamos hacer a la Purísima, a María, en este día de fiesta. Con ella, para que el mundo resplandezca con la belleza de Dios. María Auxiliadora las bendiga. Les deseo una feliz fiesta de María Inmaculada. Muchas gracias.